30 kilogramos partido por milímetro cuadrado y un coeficiente de dilatación lineal de 18,99 por 10 elevado a menos 6 milímetros partido por grado centígrados. Entonces nos piden en dos letras solamente dos puntos, pero cada punto tiene varias cosas que solicitan. El peso total por unidad de longitud en kilogramos metro. La tensión mecánica en kilos y la flecha en M, es decir, en el estado o la condición 1. La condición de mayor solicitación a 1200 metros sobre el nivel del mar en la región metropolitana. Y como segundo punto, nos pide la tensión mecánica en kilos y la flecha en M en la condición 2, es decir, M sub 2. Momento condensado con una temperatura de 35 grados centígrados sin viento. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar y lo primero que nos piden es el peso total por unidad de longitud en kilogramos metro. Sin embargo, tenemos que la información adicional que nos entregan y nos dice que es en Santiago a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que ubicar cuál es la zona a la cual corresponde. ¿A qué zona corresponde los 1200 metros? Santiago, 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Cajón del Mike? No, da la misma ubicación. La zona tenemos que ubicarla ahí. Ah, por eso. Partamos de abajo. ¿Está al sur el paralelo a Puerto Montt? No. Comentario, weón, de la edad. ¿Está al norte el paralelo a Puerto Montt? Sí. ¿Está en faja costera a 20 kilómetros por paralelo a Puerto Montt? No, porque Santiago no tiene borde costero. ¿Y está entre Puerto Montt y Los Ángeles sobre 600 metros? No. ¿Está entre Los Ángeles y San Felipe sobre 1000 metros? Sí. 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 Porque estamos en 1200 metros. Entonces, no es que podría, es zona 1. Zona 1. Porque automáticamente, por estar sobre los 1200 metros, no se elimina la posibilidad que sea la zona 3. ¿Ya? Por eso que dice el resto del país. Y por eso está ordenado de zona 1 hacia abajo. Porque, por ejemplo, si esta estuviera aquí arriba, no se entendería. ¿Ya? Entonces ahí tiene una condición. Al estar en zona 1, la presión del viento, que la vamos a denominar P mayúscula solamente, va a ser de 20 kilogramos por metro cuadrado. Una espesión radial de la capa de hielo de 10 milímetros y una temperatura en grados centígrados de menos 10. Entonces, empezamos con nuestros cálculos. Y la ecuación para el peso total, producto de esta situación, recordemos que el cable va a tener una fuerza hacia abajo, que es el peso del propio conductor, más el peso de la capa de hielo, y un peso de, y una fuerza, que es la presión del viento, que es horizontal. Por lo tanto, como son dos vectores, la suma de esos dos vectores es en el plano cartesiano la unión de estos dos puntos, y ese vector que se une entre el origen y ese vértice es la presión, el peso total. Por lo tanto, como se transforma en un triángulo rectángulo, aplicamos teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Para los que no logran ver el triángulo rectángulo, si este vector y luego el desplazo hacia acá es lo mismo, porque tiene nacimiento en el mismo origen y termina en el mismo punto. Por lo tanto, ahí se me transforma en el triángulo rectángulo, donde esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces, la hipotenusa viene siendo el peso total, y un cateto es la suma del peso del conductor más el peso del hielo, y el otro cateto es el peso o la presión del hielo. Entonces, aquí habría una ecuación anterior que sería P sub T al cuadrado es igual a P sub C más P sub H, esa suma al cuadrado, más P sub D al cuadrado. Pero como despejamos P sub T, nos queda esa fórmula, que es la raíz cuadrada de la suma del peso del conductor más el peso del hielo al cuadrado más la presión del viento al cuadrado. Y nosotros tenemos que empezar a desarrollar de cada uno. Entonces, el peso del conductor
¿ya? Por información obtenida de tabla. Aquí está reflejado los datos, pero esto se saca de las tablas correspondientes, ¿ya? El peso del cable es de 436 kilogramos por kilómetro, pero a nosotros nos piden por unidad de longitud en kilogramos metro. Por lo tanto, el peso total va a ser igual, ese es el peso del conductor, el peso total va a ser igual a 436 dividido por 1000, porque ahí lo estamos traspasando a metros. Entonces, el peso del conductor sería 0,436 kilogramos partido por metro. Luego tenemos que sacar el peso del hielo. Y el peso del hielo, o la presión del hielo, es el volumen del hielo por ese delta hielo. Y utilizamos esa fórmula para el volumen. Pi cuartos por D mayúscula menos D minúscula, todo eso multiplicado por L mayúscula en decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Decímetro es una décima parte de un metro. Por lo tanto, si tenemos metro, tenemos que traspasarlo a decímetro. Si tenemos milímetro, tenemos que traspasarlo a decímetro. Y aquí está la figura del conductor. Entonces, D minúscula es el diámetro del conductor y D mayúscula es el diámetro incluida la capa de hielo. D mayúscula es el diámetro del conductor más 2 veces el espesor del hielo. Porque si medimos acá, hay un pedazo de espesor, una capa de espesor ahí y una capa de espesor allá abajo. Por eso es D mayúscula se calcula así. Por lo tanto, D mayúscula sería 16,3, que es el diámetro del conductor dado por la tabla, más 2 por 10. ¿Por qué 2 por 10? Porque la capa del hielo era 10 milímetros. Entonces 2 por 10, porque tiene una capa arriba y una capa abajo. Pero todo eso multiplicado por 10 elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque ahí estamos pasando a decímetros. De milímetros a decímetros. ¿Ese sale de la tabla? ¿Ese dato del hielo? No, porque fue dado acá. Ah, no, fue dado acá, en la zona. 10 milímetros. De la zona. Lo que pasa es que hay tablas de conductor que salen de especificaciones del conductor y hay tablas de la zona que, según de dónde, en este caso es Santiago sobre los 1200 metros nivel del mar. Entonces, nos queda que el diámetro total es 0,363 decímetros, donde D es el volumen del hielo, delta es el coeficiente de dilatación lineal, D minúscula es el diámetro del conductor y D mayúscula es el diámetro conductor con hielo. Esto lo mandé corregido, chicos, lo mandé hace 10 minutos, 15 minutos. Mandé la misma PPT, pero con el ejercicio corregido más claro. Por lo tanto, reemplazamos la ecuación y el volumen del hielo es pi cuartos por 0,362, ahí me faltó la coma, eso sí. 0,362 al cuadrado menos 16,3 al cuadrado por 10. ¿Por qué por 10? Por el largo. Porque tenemos que pasar a decímetros cúbicos. Entonces ahí le damos el volumen. Ahí tenemos bidimensional solamente. ¿Ya? Entonces la capa del hielo que es 10. Entonces nos queda 0,8262 decímetros cúbicos. Ese es el volumen del hielo. El delta hielo, que es el coeficiente de dilatación lineal, según la C, es igual a 1. En la condición 1, siempre lo vamos a considerar como 1. Hay situaciones que podemos calcular en una condición 2, o incluso, vamos a darnos cuenta más adelante, que vamos a calcular unas cosas para condición 1 y para condición 2 va a ser 1. Ahí no vamos a ver de qué se trata. Por lo tanto, el peso del hielo es el volumen del hielo por el delta hielo, es decir, 0,8262 por 1, y esto llevado a kilogramos metros son 0,82.
62 kilogramos metro. La presión del viento es P mayúscula, que es el valor que nos da la tabla, por el diámetro del conductor más 2 veces el espesor del viento. Es decir, ahí tenemos presión del viento según tabla y espesor caballero en metros. Aquí tenemos que llevarla a metros. Tiene que tener cuidado con las unidades. ¿Ya? Aquí tenemos que llevarlo a metros. ¿Por qué? Porque la expresión de la presión o el peso siempre se va a expresar en kilómetros metros, o sea, pero kilogramos partido por metro. Como el conductor venía por tabla en 436 kilogramos por kilómetro, lo traspasamos a metro y lo dividimos por 1000. Acá, el espesor está dado en milímetros y tenemos que llevarlo a metros. ¿Cuántos milímetros? 1000. ¿Cuántos metros son 10 milímetros? Ahí está, 0,001. ¿Cuántos números son? Entonces, la presión del viento sería 20 por el diámetro del conductor, que también lo llevamos a metro. ¿Se entiende por qué lo estamos llevando a metro, verdad? ¿O no? La unidad de la presión o de los pesos que estamos calculando tiene que ser expresado en kilogramos metro. Sin embargo, nos entregan inicialmente kilogramos por kilómetro, aquí nos entregan el espesor de la caballero en milímetros, nos entregan el diámetro conductor en milímetros y nosotros tenemos que saber llevar la unidad de metros, que es lo que nos piden. Entonces, 16,3 milímetros llevado a metro es 0,0163 metros. 2 veces, porque tiene una capa arriba y una capa abajo de hielo, 10 milímetros de hielo llevado a metro es 0,001 metro. Y ahí tenemos la unidad de metro. Entonces multiplicamos esto y nos va a dar 0,726 kilogramos partido por metro. Esa es la presión del viento. Entonces, tenemos la presión del conductor o el peso del conductor, tenemos la presión del hielo, el peso del hielo, la presión del viento. Entonces, volvemos a la ecuación inicial, que fue la que partió con todo esto. Anda a retarlo, no. Volvemos a la ecuación inicial que dio el paso a los primeros cálculos, donde vamos a calcular el peso total del conductor, o sea, el peso total que llevó el conductor. Y es la raíz cuadrada de P sub C más P sub H al cuadrado más P sub D al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos queda que el peso total es igual a 1,456 kilogramos por metro. ¿Ya? Por metro. Y ahí tenemos la primera parte. Que nos pedía el peso total por unidad de longitud en kilogramos metro. Ahí nos está pidiendo una unidad. Si no hubiera pedido en kilogramos por kilómetro, hubiéramos tenido que llevar todo a kilómetro, ya, salvo el primer peso inicial. Nos pide ahora la flecha en M en el estado 1 y de la condición de mayor solicitación a 1200 metros sobre el mar de la región metropolitana. Profe, disculpe, la escala de lo que te solicitan, ¿te lo va a decir en la tabla o algo así o no? ¿A qué se refiere con escala? O sea, la conversión que usted hace, porque un ejemplo lo hace en kilogramos metro, el otro lo hace en decímetros cúbicos y todo eso. No, son las fórmulas. Las fórmulas te dicen en qué escala, o en qué unidad de medida, perdón. De partida, ahí nos dice, bueno, acá en el museo nos dice el peso total por unidad en kilogramos metro. Lo dice, aunque no tendría que decirlo, porque a esta altura del partido nosotros tenemos que saber que nuestro sistema de medición es el sistema internacional MKS. ¿Qué significa MKS? Metro, kilogramo, segundo. Esa tiene que ser nuestra unidad de medida en todo.
¿Ya? Aquí lo refrenda solicitando que tiene que ser el peso en kilogramos metro partido por metro, que es la unidad en que vamos a medir esta presión, tanto del hielo, del propio conductor, como de la presión del viento. ¿Ya? Entonces, y como las unidades, o sea, nosotros, las secciones de los conductores en nuestro sistema de unidad se entregan en milímetros cuadrados. Por lo tanto, tengo que llevarlo a metro, obligadamente, o en milímetros. El diámetro se entrega en milímetros. ¿Ya? Nosotros nos vamos al proveedor y le decimos: denme un cable AWG de 0,0025 metros. No, ¿ya? Es en milímetros. Entonces, como nos pide que es kilogramos partido por metro, tenemos que llevarlo a metro. Como el conductor, la tabla de especificaciones dice que el peso del conductor es de 436 kilogramos por kilómetro, es que tenemos que llevarlo a metro, por eso lo dividimos por 1000. Y en este caso lo multiplicamos por las cantidades necesarias para llevarlo a, o lo dividimos, según el caso, para llevarlo de milímetros a metros. Entonces ahora nos pide la flecha y M1, por favor. Entonces, la tensión mecánica, ¿no pedí la tensión mecánica, verdad? Sí. La tensión mecánica es sumamente fácil porque es en kilo, ¿ya? Y la tensión mecánica es una constante que es 0,5 veces la tensión de ruptura. La tensión de ruptura está dado por las especificaciones técnicas del fabricante, ¿ya? Que la tensión de ruptura es el punto en que a mí, el conductor, al aplicarle esa tracción mecánica, se rompe. Y que es 4.798 kilos por 0,5 T1, que la tensión mecánica que soporta el conductor es 2.479 kilogramos. ¿Ya? T1, tensión mecánica en condición 1. T es la tensión mecánica, sub 1 es porque estamos en la condición 1, si es sub 2 es porque va a ser la condición 2. De ahí nos pide calcular la flecha. Y la flecha tiene esa ecuación. También F sub 1 porque estamos en la condición 1 y después vamos a tener que calcular una flecha en una condición sub 2, o sea, en una condición 2, que va a ser F sub 2. Y la fórmula es esa: A al cuadrado por W por M sub 1, todo eso partido por 8 veces T minúscula sub 1, donde A es el vano, es decir, la distancia entre soporte y soporte, que en este caso es torre. No, pensé que se había acabado también. Entonces decíamos que A minúscula es el vano, que es la distancia que hay soporte y soporte, en este caso las torres. W es el peso normalizado. M sub 1 es el coeficiente de sobrepeso en el momento 1. Y T sub 1 es la tensión de ruptura. Que la tensión de ruptura no tiene que ver nada que ver con la condición mecánica. Y la tensión de ruptura acá es la que da el fabricante. Pero el fabricante lo da en prueba de tirar. Acá la tensión de ruptura es soportando todos los pesos del propio cable, más el viento y todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es W, porque A lo conocemos, lo dio el enunciado, que son 200 metros. W es el peso normalizado. ¿Y qué es el peso normalizado? Es el peso del conductor, que ya calculamos, dividido por la sección. Es decir, 0,436 partido por 158 milímetros cuadrados. Y eso nos da un valor de 0,00276 kilogramos partido por milímetro cuadrado. Tenemos que calcular M1, y M1 es igual al peso total partido por el peso del conductor. Y el peso total lo habíamos calculado en 1,456 partido por 0,436, que es el peso del conductor. Esta es un factor adimensional.
Recordemos que el peso está en kilogramos partido por metro y el peso del conductor en kilogramos partido por metro, por lo tanto se simplifican las unidades y nos queda un valor adimensional. ¿Ya? M1 entonces 334. Y T sub 1 es la tensión mecánica en el estado 1 partido por la sección del conductor, es decir, 2479 partido por 158, y eso nos da 15,63 kilogramos partido por metro. Recordemos que T sub 1 está en kilo, y esto está en milímetros cuadrados. Entonces, por eso es kilogramos partido por milímetro cuadrado. Por lo tanto, en la ecuación de la flecha reemplazable nos va a quedar que es 200 al cuadrado, que es 200 el vano, 0,00276, que es W, por 3,34, que es M1, partido por 8 veces T sub 1, que es 15,63. Y la flecha nos da en el estado 1, o en la condición 1, de 2,95 metros. Y la flecha se mide en metros porque esa es la unidad, nunca vamos a alcanzar más de, nunca vamos a alcanzar kilómetros de flecha, así que con metros estamos bien. Y por último nos piden ver la mayor solicitancia en el reordenadito está la silla de la poco apareciendo, de no verse. Nos piden condición de mayor solicitación a 1200 metros sobre el nivel del mar en la región metropolitana. Entonces tenemos que recurrir acá, ¿ya? Donde vamos a tener una presión directa, ya la calculamos, esto, pero aquí vamos a tener menos 10 grados centígrados. Entonces tenemos para sacar, empezar a hacer esa parte del ejercicio, nosotros tenemos que calcular, hacer la ecuación de cambio de estado. Estamos pasando del estado 1 al estado 2, de M1 a M2. Y la ecuación es alfa por tita 2 menos tita 1 más T sub 2, T minúscula sub 2 menos T sub minúscula sub 1 partido por E, que es igual a cuadrado partido por 24, factor de W sub 2 elevado al cuadrado partido por T minúscula sub 2 al cuadrado, menos W sub 1 al cuadrado partido por T minúscula sub 1 al cuadrado. Sin embargo, dentro de las diapositivas dijimos que esto se podía acomodar y nos quedaba esa ecuación, ¿ya? Que se dividía acá por no sé qué y acá se dividía por no sé cuánto, y nos daba esa ecuación. Entonces queda reducido a esta igualdad, donde T sub 2 al cuadrado, que multiplica o factor de T sub 2 menos, abre paréntesis, K sub 1 menos alfa por E por delta tita, cierre paréntesis, es igual a cuadrado por W cuadrado por M sub 2 al cuadrado por E partido por 24. Donde T sub 2, T minúscula sub 2 es la tensión de ruptura en estado 2. Calculamos la tensión de ruptura en estado 1, ahora tenemos una tensión de ruptura en estado 2. K sub 1 es una constante de modificación de la ecuación, ¿ya? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, E es el módulo de elasticidad, dato que también entregan las tablas de los conductores, que ahí se mencionó, que no creo que eran 12.000 o 7.000 y tanto. Delta tita es el delta de temperatura, o sea, la diferencia entre temperatura 2 y temperatura 1, y M sub 2 es el coeficiente de sobrepeso. ¿Ya? Que para este caso, como calculamos nosotros el coeficiente en estado 1, es ese, para el estado 2 va a ser 1, por defecto. Así como el delta hielo, el delta minúscula hielo, era por defecto 1 por lo que debe ser, aquí por defecto para el estado 2 es 1. ¿Cuál sería ese? ¿El 1? Por defecto sería El estado de el coeficiente de sobrepeso, M sub 2. Entonces, teniendo esta ecuación, tenemos que empezar a calcular lo que no tenemos, ¿ya? Entonces, partamos con K sub 1. Y K sub 1 es T sub 1, que es la tensión de ruptura en estado 1, menos el vano al cuadrado por el peso normalizado al cuadrado por M1,
que es el módulo de el coeficiente de sobrepeso, al cuadrado, todo eso multiplica a E, que es el módulo de elasticidad, partido por 24 veces T sub 1 al cuadrado, donde T sub 1 es la carga de ruptura que habíamos calculado o la tensión de ruptura. Entonces reemplazamos y nos va a dar que 13,63 menos 200 al cuadrado por 0,00276 al cuadrado por 3,34 al cuadrado, porque todo eso lo habíamos calculado ya. Por E, que es lo que nos da la tabla, y yo lo mencioné, 7.730 partido por 24 veces 15,63 al cuadrado. Eso nos da un factor, un coeficiente de modificación de 11,15, que también es adimensional porque es un factor. Cada vez que tengamos un coeficiente, una constante, cosas así, es adimensional. Entonces, acá podemos ya reemplazar lo que podemos reemplazar. Nos va a quedar, podemos reemplazar todo eso. Cada uno lo calculamos, caso 1, alfa, es el coeficiente de dilatación que está dado también por la tabla, 18,99 por 10 elevado a menos 6, por el módulo de elasticidad, por el delta tita. ¿Te viene dado por defecto o ¿Qué cosa? saca el ángulo de 45 grados? No, ese no es un ángulo, ese es un delta tita, es la diferencia entre T1 y entre T2 y T1. ¿Cuánto era T2? Está ordenadito lo que dice. 1,0. No, están buscando Tensión mecánica en condición 2. 35 grados centígrados. Bueno. A ¿Qué reporta el weón? menos 10, o sea, 35 menos 10, 35 más 10, 45. ¿Ya? Ese es el delta, la diferencia. ¿Ya? Tienen que tener ojo con eso. ¿Ah? Estábamos aquí. 45, que es igual a, reemplazamos acá todo ese valor, 200 al cuadrado, por 0,00276 al cuadrado, por 1 al cuadrado, yo dije m sub 2, por defecto es 1, por 7730, que es el módulo de elasticidad, partido por 24. Y eso nos queda así, que t sub 2 al cuadrado por t cuadrado menos 4,5756 es igual a 98,14. Aquí, ¿cómo se hace esto? Con matrices, que no hemos visto, no han visto. Entonces aquí uno, y no todos lo ven, y no todos lo manejan. Y aquí está la trampita, que yo me desayuné, cuando yo lo estudié me desayuné, que nosotros tenemos que trabajar con aproximaciones. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño juego que tienen que hacer para ver cuál es el valor de T2. ¿Ya? Por aproximación, T2 va a ser igual a 6,74 kilogramos partido por milímetro cuadrado. ¿Cómo jugamos con la aproximación? Con ese pequeño tipo. Es decir, T2 va a ser igual a raíz cúbica de esto más esto dividido por 3. Eso le va a dar un valor aproximado a esto. Perdón, a esto. No, a esto. A eso. ¿Ya? Si no da, o sea, al reemplazarlo acá, es decir, al elevarlo al cuadrado y eso multiplicarlo por este valor menos este, da más grande que esto, tienen que jugar para empezar a bajar un poquitito, o si les da más chico, tienen que jugar para elevar un poquito más. Por eso que es por aproximación. ¿Ya? Nosotros no nos podemos hacer cargo, y ese es un problema que yo creo que viene en todas las universidades, que no se puede hacer cargo uno de que no han enseñado matrices y operaciones de matrices como para poder decir no, háganlo así. Si no, hasta aquí no va a llegar el ejercicio. Entonces, por eso es que se hace con aproximación. Esta es una técnica
que yo la aprendí los H. O sea, no es una cuestión de que estemos sacando la carta de la manga, después dejo el sombrero acá como para salir del paso, no. Ya, yo la vi hace muchos años y sigue siendo igual. Entonces, esta es la forma de, por eso se llama por aproximación. Ahí tienen que hacer el juego de ir probando prueba y error hasta que les dé el valor más cercano a eso. ¿Ya? Profe, consulta y qué valor se tendría que ir cambiando para ir. Conejo del sombrero. Ese valor. ¿Quién se lo dice? Lo que pasa es que, mira, a ver, voy a explicarlo de nuevo. Esta es la expresión que nos queda, porque nosotros no conocemos T2. Y lo que nosotros queremos conocer es T2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto, porque esto viene dado por acá. No viene de acá, esto viene dado de esta igualdad. Le saco raíz cúbica. Ya a eso le sumo la tercera parte de eso. Esa es la expresión que está ahí. Y eso me va a dar un valor. Con ese valor yo reemplazo en esta ecuación y me tendría que dar este valor. Si me da más de ese valor, tengo que aplicar el valor que me dio acá esta aproximación. Si me da menor que este valor, tengo que elevar la expresión que me dio este valor. Ahora, si se dan cuenta, T2 acá es 6,74. O sea, por poner un ejemplo, si aquí me da 5,2, voy a la segura, 112,4. ¿Siempre va a ser el partido de 3? Siempre, es esa aproximación, sí. Eso le va a dar un valor lo más cercano a eso. O sea, son pequeños valores que ustedes van a variar, por eso es que se hace esta aproximación. ¿Ya? O sea, tal vez, miren, hagan esta operación, por favor. No les va a dar 6,74, vale nada. Creo. ¿Calculadora? No sé cómo hacerlo. Ahora, a ver. La científica. No es tan científico. ¿Ahí? No. 3, al revés. ¿Viste? Ya colapsó. La tercera parte de eso. Eso digo. Tienes que poner los varios que varían, que si no se ¿cuánto te da? Yo tengo 3 puntitos. 6,13. 3 puntitos. Anoten por ahí 6,13, por favor. ¿Es un más? ¿Ah? Explica tú de más. Sí. 6,13. ¿Así lo podía hacer? No, ¿puedes mostrarme tú, por favor? Aquí tiene que saber meter una calculadora, porque si no le ponen paréntesis, si le van a cualquier cosa. 4.61.